En el mundo existen historias que trascienden el simple relato de un crimen. Son vidas destrozadas, marcadas por el abuso, el miedo y la desesperación. Desde la decisión aterradora de Wendy Maldonado de poner fin al terror que vivía con su esposo, hasta el grito silencioso de Noura Hussein cuando se defendió de su violador. Estos relatos muestran hasta dónde pueden llegar las víctimas cuando se ven acorraladas por sus propios verdugos. Este recorrido revela cómo el abuso puede ser el catalizador de decisiones trágicas en un viaje de dolor, justicia y supervivencia. Aquí exploraremos historias que van desde la venganza silenciosa hasta actos de desesperación desgarradora. Número 1. La historia de Wendy Maldonado y su fatal liberación. Wendy Maldonado, una mujer que durante años vivió sumida en el terror más oscuro, fue víctima del abuso implacable de su esposo Aaron. Él no solo era su verdugo físico, sino también el mental, manipulador y controlador que la mantenía bajo una constante amenaza. Si ella intentaba dejarlo, la mataría a ella y a sus 4 hijos. En esta tormentosa realidad, Wendy no veía una salida. Sus días transcurrían entre golpes, gritos y el miedo constante de que Aaron cumpliese sus amenazas. La historia de Wendy es como una olla a presión que finalmente explotó en una fría mañana de mayo. Todo comenzó cuando Wendy, después de años de soportar que Aaron la estrangulara hasta dejarla casi sin aire, que la golpeara y maltratara sin piedad, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, la idea de matar a Aaron fue la única luz en el túnel oscuro que llevaba recorriendo durante tanto tiempo. Con el corazón latiendo en su pecho como un tambor desbocado, Wendy se levantó mientras todos dormían. No estaba sola. Su hijo Randy, un adolescente de 16 años, también había sufrido los horrores de Aaron. Ambos sabían que era ahora o nunca. Con pasos sigilosos, entraron en el dormitorio de Aaron. Allí, él dormía sin saber lo que el destino le tenía preparado. Wendy tomó el martillo con ambas manos, temblando. Su mente no era clara, pero lo que sí sabía era que debía acabar con ese hombre que tanto daño les había hecho. Al primer golpe, el sonido fue seco y brutal. Aaron apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero Wendy, presa de la adrenalina y el terror, siguió golpeando con furia y desesperación. Randy, quien había sido testigo de los abusos hacia su madre y hacia él mismo, también ayudó en este violento acto de liberación. Después de lo sucedido, no hubo un suspiro de alivio. Aunque Aaron yacía inerte, la vida de Wendy y su hijo ya nunca sería la misma. Fueron arrestados, y aunque ambos fueron condenados, Wendy nunca se arrepintió. Para ella, no fue un asesinato, sino un acto necesario para salvarse a sí misma y a sus hijos. La condenaron a 10 años de prisión, mientras que Randy, por su participación, recibió una pena de 75 meses. Número 2. Sarah González McLean, el final sangriento de una prisión invisible. Sarah González McLean era una adolescente común en apariencia, pero lo que ocurría detrás de las puertas de su hogar era cualquier cosa menos ordinario. A los 17 años, había caído en las manos de Harold Sasko, un hombre de 50 años que inicialmente prometió protegerla. Lo que comenzó como un refugio se transformó en una pesadilla de la que parecía imposible escapar. El abuso no solo era físico. Harold Sasko, el hombre que se había convertido en su protector, la violaba sistemáticamente. Su historia es la de una joven atrapada, una persona vulnerable a la que la sociedad ignoró, permitiendo que fuera utilizada y destrozada por un hombre mucho mayor. Harold era astuto. Presentaba una fachada amigable y encantadora a los demás, pero dentro de las 4 paredes de su hogar, su verdadero yo se desataba. Durante 10 largos meses, Sarah fue objeto de constantes abusos. No era solo la violación, que ya de por sí era horrorosa, sino también el control absoluto que Harold ejercía sobre ella. Sarah no tenía amigos, no tenía aliados, ni siquiera la comunidad a su alrededor parecía notar su sufrimiento. La prisión en la que estaba atrapada no tenía barrotes, pero era igual de impenetrable. La vida de Sarah cambió una noche de enero de 2014. Esa noche fue cuando todo llegó a un punto de no retorno. Harold dormía profundamente,
completamente inconsciente de que su tiempo se agotaba. Sara, con una mezcla de miedo y decisión, había planeado cuidadosamente su escape. Sabía que no podía simplemente salir por la puerta. Para ella, la única salida era a través de la muerte de Harold. Con una precisión escalofriante, Sara lo drogó. Sabía que si estaba inconsciente, podría tener el control, algo que nunca antes había tenido en su relación con él. Esperó pacientemente hasta que los efectos de las drogas hicieron su trabajo. Una vez que Harold cayó en un sueño profundo, Sara reunió todo su valor. Con cuerdas en mano, ató sus extremidades, asegurándose de que no podría defenderse, de que no habría vuelta atrás. Era una escena que parecía sacada de una película de terror, pero para Sara era su única opción de escapar de la pesadilla que vivía. Número 3. Sally Challen, el martillo que rompió décadas de silencio. Sally Challen no era una mujer que el mundo viera como peligrosa o inestable. En realidad, era una madre y esposa que había pasado décadas criando a sus 2 hijos y viviendo una vida aparentemente común al lado de su esposo, Richard. Pero, como muchas historias de abuso, lo que ocurría tras las puertas cerradas era completamente diferente. Richard Challen no era solo un esposo, era un tirano en su hogar, un hombre que controlaba cada aspecto de la vida de Sally, desde lo que decía hasta lo que pensaba. El abuso no se manifestaba con golpes ni marcas visibles, sino en la forma más insidiosa: el control psicológico. Richard hacía que Sally sintiera que todo lo que decía o hacía estaba mal. Constantemente la humillaba, la aislaba de sus amigos y familiares y se aseguraba de que nunca tuviera poder en su relación. Este tipo de abuso no deja moretones en la piel, pero desgasta lentamente la mente y el alma de la víctima. Durante décadas, Sally soportó todo. Se casaron en 1979 y desde entonces Richard se aseguró de que ella no tuviera control sobre su propia vida. A Sally le costaba cada vez más mantener su equilibrio emocional, mientras su esposo la dominaba con puño de hierro, aunque sin alzar la mano. El abuso psicológico la había consumido, pero llegó un día en que su paciencia y su miedo se agotaron. La mañana del 14 de agosto de 2010 comenzó como cualquier otra. Pero algo en Sally había cambiado. Su mente había alcanzado el límite, y lo que sucedió después fue una consecuencia de décadas de manipulación y control. En una confrontación aparentemente trivial, Richard le dijo: «No me cuestiones». Esa simple frase fue la gota que colmó el vaso. En ese momento, algo se rompió dentro de Sally, y en un impulso violento, tomó un martillo y golpeó a su esposo. Número 4. Kiranjit Ahluwalia, la furia que prendió el fuego de la libertad. La historia de Kiranjit Ahluwalia es una de resistencia, de años de sufrimiento y finalmente de un fuego que cambió su vida. Durante 10 largos años, Kiranjit fue sometida a todo tipo de abusos por parte de su esposo Deepak Ahluwalia. No se trataba de golpes esporádicos o gritos ocasionales. Lo que ella enfrentaba era una pesadilla constante que afectaba cada aspecto de su existencia. Deepak no era solo físicamente violento. La tortura mental era igual de desgarradora. Kiranjit, una mujer joven e inmigrante en el Reino Unido, vivía atrapada en un matrimonio con un hombre que la aterrorizaba a diario. El abuso no era un secreto entre quienes los rodeaban. Deepak era un hombre despiadado que controlaba a Kiranjit con puño de hierro. Su ira podía desatarse en cualquier momento, y ella había aprendido a vivir siempre al borde del miedo. Durante esos años, Deepak la quemó con hierros calientes, la golpeó hasta el agotamiento y la sometió a humillaciones constantes. Para Kiranjit no había salida. El hombre con el que había prometido pasar el resto de su vida se había convertido en su verdugo, y la sociedad a su alrededor parecía sorda a su sufrimiento. Pero como toda olla a presión, un día Kiranjit ya no pudo soportar más. La chispa de la desesperación finalmente encendió algo en su interior que la llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. Era una noche común, con el silencio habitual en su hogar. Deepak estaba durmiendo tranquilamente en su cama, creyendo que tenía a su esposa completamente dominada.
Kiranjit, sin embargo, ya no era la misma mujer que había soportado años de tortura sin decir una palabra. Esa noche de 1989, Kiranjit tomó un recipiente con combustible, lo mezcló con soda cáustica y lo vertió sobre la cama donde Deepak dormía. No hubo ninguna vacilación en sus movimientos. Sabía lo que estaba a punto de hacer, y lo hizo con la fría determinación de alguien que ya no tenía nada que perder. El fuego envolvió la cama rápidamente, y Deepak apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su grito desgarrador fue el último sonido que salió de sus labios antes de ser consumido por las llamas. Número 5. Zainab Sekamband, la joven atrapada en un ciclo de violencia. Zainab Sekamband nació en Irán, un país donde las leyes sobre el matrimonio y los derechos de las mujeres son extremadamente restrictivas. Para Zainab, la vida fue un ciclo ininterrumpido de violencia, uno del cual intentó escapar desde muy joven, pero siempre se encontraba atrapada nuevamente. A la edad de 15 años, en un acto desesperado para escapar de su situación familiar, accedió a casarse con Hossein Samadi, un hombre que le prometió una vida mejor. Lo que ella no sabía era que estaba cambiando una prisión por otra. Desde el principio, Hossein mostró ser una persona cruel. El matrimonio, lejos de ser una salvación, se convirtió en una nueva pesadilla. Zainab sufrió abusos físicos y verbales constantes, y cuando intentó divorciarse, su esposo se negó rotundamente. En Irán, las leyes no permiten a las mujeres divorciarse sin el consentimiento del esposo, lo que dejó a Zainab sin opciones legales. Sus súplicas a las autoridades no fueron escuchadas y la violencia escaló. Pero Hossein no fue el único agresor en su vida. Según Zainab, su cuñado la violó repetidamente, y cuando intentó denunciarlo a la policía, fue arrestada y torturada. Las autoridades no solo ignoraron su denuncia, sino que la castigan por intentar defenderse. Fue un golpe devastador para una joven que ya vivía en una situación insostenible. La gota que colmó el vaso llegó cuando, a los 17 años, Zainab, llena de desesperación, tomó un cuchillo y apuñaló a Hossein hasta matarlo. No lo hizo por odio, sino como un acto de liberación, un grito desesperado por justicia en un mundo que se la había negado constantemente. Para Zainab no había otra salida. Estaba atrapada, sin protección ni apoyo, y fue empujada a ese acto violento como su única forma de escapar. Después del asesinato, Zainab fue arrestada y condenada rápidamente. Durante su juicio, apenas se escucharon sus razones. No se tomaron en cuenta las denuncias de abuso que había presentado anteriormente, ni la tortura que había sufrido bajo custodia policial. El sistema, implacable y sin empatía, la sentenció a muerte por el asesinato de su esposo. Número 6. Katina Curley y la bala que rompió el ciclo del abuso. Katina Curley no nació en una familia prominente ni en un hogar lleno de riquezas. Creció en Nueva Orleans en medio de la adversidad, donde la violencia y las dificultades económicas eran parte de la vida cotidiana, pero nada pudo prepararla para el abuso que enfrentaría una vez que se casó con Ronaldo Carli. Lo que comenzó como una relación aparentemente normal, pronto se transformó en un ciclo de violencia doméstica, en el que Ronaldo se convirtió en un monstruo con el que Katina tendría que convivir. Ronaldo no solo abusaba verbal y emocionalmente de Katina, sino que, como muchos abusadores, hacía de la violencia física su principal herramienta de control. La golpeaba y la estrangulaba, y Katina, atrapada en una relación destructiva, vivía con miedo constante de que la próxima vez Ronaldo no se detendría hasta matarla. La violencia que sufría Katina era conocida por algunos de sus allegados, pero en su comunidad los problemas familiares no siempre se ventilaban en público, lo que dejó a Katina sin apoyo externo. El 4 de mayo de 2005, la vida de Katina cambió para siempre. Esa noche, tras otro episodio violento, Katina llegó a su casa y encontró a Ronaldo en medio de una reunión con amigos. En ese momento, algo en su interior decidió que ya no podía soportar más. Subió al dormitorio, donde comenzó una discusión que se tornó física rápidamente. Ronaldo intentó estrangularla, y en medio de la pelea, Katina lo siguió mientras él bajaba las escaleras, con un arma en la mano. Lo que sucedió a continuación fue un acto de pura desesperación.
Katina le disparó a Ronaldo en la espalda, justo cuando él intentaba abandonar la casa. No fue una acción planeada, fue una reacción al miedo acumulado, a los años de abuso y a la certeza de que la próxima vez, tal vez ella no sobreviviría. Ronaldo cayó, mortalmente herido, y Katina fue arrestada poco después. Número 7. Betty Jean Brodeur, el disparo que acabó con años de terror. La vida de Betty Jean Brodeur cambió por completo cuando conoció a Lawrence Jefferson. Él no era el típico hombre encantador que todas las mujeres sueñan. Detrás de una fachada seductora y carismática, escondía un oscuro y aterrador secreto. Lawrence era un depredador sexual y Betty se convertiría en su víctima. Cuando Betty conoció a Lawrence, no tenía idea de los horrores que viviría. Lo que comenzó como una relación común se transformó rápidamente en una pesadilla. Lawrence la sometió a constantes abusos sexuales, utilizando la violencia física y el miedo para dominarla. Para Betty, cada encuentro con Lawrence era un tormento. La situación se volvió insoportable cuando él la mantuvo prisionera en su apartamento durante varios días. Bajo la amenaza de una pistola, Lawrence la obligaba a cumplir con sus deseos. Sin embargo, en el transcurso de ese tiempo, Betty comenzó a maquinar un plan. Sabía que no podía enfrentarlo directamente, ya que su vida estaba en riesgo, pero encontró una pequeña oportunidad de protegerse. En una de las ocasiones en las que Lawrence estaba distraído, Betty logró quitarle su pistola y la escondió en su apartamento. El plan era simple. Si Lawrence volvía a agredirla, usaría esa arma para defenderse. El fatídico día llegó poco después. Lawrence, como de costumbre, visitó el apartamento de Betty. Esta vez, no había palabras dulces ni promesas vacías. El hombre la atacó nuevamente, y en ese momento, Betty tomó la pistola que había escondido. Sin pensarlo dos veces, le disparó en la cabeza. El disparo fue preciso, y Lawrence cayó muerto al instante. Era el final de sus abusos, pero para Betty no fue el final de su historia. Número 8. Noura Hussein, la esposa que se rebeló contra la violación. Noura Hussein vivió en Sudán, un país donde las mujeres son obligadas a casarse en contra de su voluntad, sin opción a rechazar a su futuro esposo. Este fue el destino de Noura. A los 16 años, su familia la forzó a casarse con un hombre que no solo era un desconocido para ella, sino que se convertiría en su peor pesadilla. No tenía opción. Su vida y su cuerpo ya no le pertenecían. En la noche de bodas, Noura fue violada brutalmente por su esposo, pero lo más espantoso fue que no lo hizo solo, sino con la ayuda de 3 familiares varones que la sujetaron mientras él la ultrajaba. La vida de Noura quedó destrozada desde ese momento. Lo que debía ser su matrimonio se convirtió en un campo de batalla. La segunda vez que su esposo intentó violarla, algo cambió dentro de ella. Ya no podía soportar más. En un acto desesperado, Noura tomó un cuchillo y lo apuñaló hasta matarlo. Era un acto de pura defensa, un grito desesperado por sobrevivir a una realidad insoportable. Pero la justicia en Sudán no vio a Noura como una víctima, sino como una asesina. Su juicio fue rápido y severo. A pesar de los testimonios sobre la violación y el abuso, Noura fue condenada a muerte por asesinato. La sentencia fue la horca. La noticia recorrió el mundo y generó una ola de indignación internacional. Organizaciones de derechos humanos, feministas y activistas se unieron para luchar por la vida de Noura, argumentando que ella no debía ser castigada por defenderse. El caso de Noura se convirtió en un símbolo de la lucha contra el matrimonio forzado y la violencia sexual en países donde las mujeres no tienen voz. Amnistía Internacional y la ONU pidieron clemencia para Noura, señalando que su caso no era solo una tragedia personal, sino una muestra de las injusticias que sufren miles de mujeres en situaciones similares. Más de 1 millón de personas firmaron peticiones en su defensa. Finalmente, la presión internacional dio sus frutos. En mayo de 2018, la condena de Noura fue conmutada y reducida a homicidio involuntario. En lugar de enfrentar la horca, Noura fue sentenciada a 5 años de prisión y una compensación financiera para la familia de su esposo. En 2021, Noura salió de prisión,
pero el trauma de su matrimonio forzado y su tiempo en la cárcel dejó cicatrices profundas en su vida. La historia de Noura es un recordatorio de la fuerza de las mujeres que, a pesar de vivir en entornos profundamente injustos, encuentran el coraje para luchar por sus vidas. Su caso se convirtió en un faro de esperanza para otras mujeres que viven bajo el yugo del abuso. Aunque la justicia llegó tarde, su historia inspiró a una generación a alzar la voz contra el matrimonio forzado y la violencia sexual. Número 9. Sarah Sands, la madre que tomó la justicia en sus propias manos. Sarah Sands parecía ser una madre normal en el este de Londres, criando a sus hijos con todo el amor y esfuerzo que una madre soltera puede dar. Sin embargo, lo que le ocurrió a ella y a su familia fue una de las mayores traiciones a la confianza. El monstruo que acechaba a sus hijos no era un extraño, ni un peligro distante. No, era alguien cercano, alguien que parecía ser inofensivo a simple vista. Michael Plested, un anciano que vivía cerca de su casa y que en algún momento había sido un amigo de la familia. Plested no solo era conocido en el vecindario, sino que era un depredador sexual reincidente. Lo que Sarah no sabía cuando comenzó a tener contacto con él es que Michael ya tenía 24 condenas previas por delitos sexuales. Pero en un terrible giro del destino, Sarah descubrió lo impensable. Plested había abusado de sus 3 hijos. La noticia la golpeó como una tonelada de ladrillos. El dolor, la ira y la impotencia la consumieron, y el sistema judicial no ayudó a aliviar su desesperación. Michael Plested fue acusado de abuso sexual infantil, pero para Sarah, la pesadilla solo empeoraba. A pesar de las acusaciones, se le concedió la libertad bajo fianza, y como si nada hubiera pasado, el hombre seguía viviendo cerca de su hogar. La idea de que sus hijos podrían volver a verlo caminar por las mismas calles, que podrían cruzarse con él, fue demasiado para ella. Era como si el sistema la hubiera traicionado, como si el monstruo estuviera libre para atacar de nuevo. El 8 de noviembre de 2014, algo dentro de Sarah se rompió. Tomó un cuchillo de cocina, se cubrió con una capucha y salió de su casa. Caminó hacia la residencia de Plested, cada paso cargado con una mezcla de miedo y furia. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás, pero en su mente ya no era solo una madre protectora. Se había convertido en la justicia que sus hijos necesitaban, una justicia que el sistema no les había ofrecido. Cuando Sarah llegó a la casa de Plested, lo apuñaló 8 veces. Los cortes fueron precisos, mortales. Michael Plested murió desangrado en su propio hogar. Para Sarah, aquello fue un acto de protección, un intento de garantizar que Plested no pudiera hacerle daño a nadie más, especialmente a sus hijos. Después del asesinato, Sarah no huyó. Se entregó a la policía, confesando lo que había hecho. No intentó justificar sus acciones, pero para ella no había remordimiento. El juicio de Sarah fue un campo de batalla emocional. La defensa alegaba que su crimen fue producto de un acto desesperado, que había sido consumida por el terror y la impotencia de ver cómo el sistema permitía que Plested continuara libre. Por otro lado, la fiscalía argumentaba que había sido un asesinato a sangre fría, que Sarah no tenía el derecho de tomarse la justicia por su mano. El tribunal la condenó por homicidio involuntario, aceptando que, aunque había cometido un asesinato, lo hizo bajo una pérdida de control emocional. Cuando el sistema falla, a veces las víctimas se ven forzadas a convertirse en sus propios verdugos.